Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña en línea. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión en la que abordaremos un tema que consideramos de mucha importancia, como es la seguridad social en Bolivia, el cual esperemos pueda despejar en nosotros todas las dudas respecto al rol de los seguros de salud en esta pandemia. Para el efecto, me complace presentar al doctor Benjamín Herrera Solís, abogado titulado de la UNSA. Él es docente universitario, fue asesor en varias instituciones, es exfuncionario del INACES, ASINSA y el ASUS. Dentro de su formación académica, el doctor cuenta con un diplomado en Derecho Constitucional emitido por la Universidad Salesiana, cuenta con un diplomado en Derecho Administrativo emitido por la Escuela Militar de Ingeniería, cuenta con un diplomado en el nuevo Código Procesal emitido por el Colegio de Abogados, cuenta con un diplomado en Educación Superior emitido por la Universidad Salesiana. Actualmente él cursa la maestría en Derecho Laboral en la Universidad Autónoma del Beni. Asimismo, cursa la maestría en Derecho Penal en la Universidad Gabriel René Moreno. Sea bienvenido, doctor Herrera. Agradecemos a usted por su disposición de apoyarnos y compartir con nosotros todos sus conocimientos sobre lo que viene a ser la reglamentación y la normativa vigente en cuanto a la seguridad social. Recordar a la audiencia que se encuentra en línea que pueden utilizar el WhatsApp para enviar sus preguntas, las cuales serán absueltas una vez que concluyamos con la exposición. Para conocer más detalles de la temática, voy a presentar al compañero Henry Sirpa, quien nos va a dar más referencias al respecto. Adelante, Henry. Buenas tardes. Buenas tardes, Ninoska. Buenas tardes tengan todos ustedes, estimados participantes que nos ven a través de la pantalla. Para mí, un nuevo día más en este espacio Generación HD. Un gusto y un placer compartir con todos ustedes, ya que el objetivo de este espacio es proporcionar a la clase trabajadora de nuestro país herramientas, conocimiento para que se desenvuelvan en su actividad laboral de la manera más adecuada, ¿no? Y el día de hoy tenemos un tema muy especial en cuanto a la seguridad social en Bolivia, ¿no? Ya que es muy importante, nosotros como clase trabajadora tenemos que conocer los antecedentes de la seguridad social en nuestro país, ¿no? Lo que actualmente también establece en la Constitución Política del Estado, en el artículo 45, en el párrafo 1, donde señala, ¿no? Y dice que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, como un derecho fundamental, sin ningún tipo de discriminación, y a su vez es el principio de universalidad expresado constitucionalmente, ¿no? Entonces, nosotros claramente el día de hoy vamos a tocar este tema que es muy importante, ya que nuestra Constitución Política del Estado establece con sus normativas vigentes dentro de nuestro país, esto como un antecedente importante, ¿no? Y también vamos el día de hoy a tocar lo que establece el Código de Seguridad Social, que actualmente está vigente desde el año, es muy importante conocerlo aquello, desde el año 1956, ¿no? Y este propio código se autodefine en su artículo 1 como un conjunto de normas que tiende a proteger la salud del capital humano en nuestro país, ¿no? También establece la continuidad de sus medios de subsistencia, así también la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar, ¿no? Y coincidentemente, paralelamente, este Código de Seguridad Social, luego de 3 años posteriores, en el año 1959, surgió, ¿no?, la reglamentación del Código de Seguridad Social, que fue aprobado a través del Decreto Supremo 5315, ¿no? Y que en esa reglamentación dispone lo siguiente como funciones específicas, que es la primera de reglamentar, de regular y también de ampliar este Código de Seguridad Social, ¿no? Esto como consecuencia y la dinámica de la normativa internacional, también por la imposición de políticas gubernamentales de turno, ¿no? Y por supuesto,
por las conquistas laborales, ¿no? Reflejadas en las acciones de las organizaciones sociales sindicales, ¿no? Que a través de diferentes leyes, decretos supremos, resoluciones supremas, hasta la fecha, como conocimiento, han derogado hasta un 60% de su contenido en relación con el contenido original del año 1956. También cabe mencionar, ¿no?, que la parte del código vigente que corresponde a la seguridad social a corto plazo es de aplicación obligatoria en todos los niveles, ¿no?, de carácter privado y público, ¿no? Este sistema social en Bolivia, lógicamente que es muy amplio y que lógicamente por factor tiempo no se podrá abarcar en su totalidad en este espacio, pero se tendrá conceptos básicos, generales de dicho código. Es así que el día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia del licenciado Benjamín Herrera, que es un especialista, ¿no?, en el ámbito laboral, en el ámbito de la seguridad social en nuestro país, por los antecedentes que él tiene como exfuncionario del INASES, de la ASUS. Entonces, toda esa experiencia que él ha adquirido y su formación académica, el día de hoy nos las va a compartir para beneficio de todos los participantes y de la clase trabajadora. Así que una vez más, le doy la bienvenida al licenciado Benjamín Herrera. Adelante, por favor, con su participación. Bueno, muchas gracias a Generación HD, muchas gracias Ninoska, muchas gracias Gensi, agradecido aquí el suscrito por darme la oportunidad para poder transmitir los pocos conocimientos que hemos adquirido durante la permanencia en el Instituto Nacional de Seguros de Salud, en la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de corto plazo y ahora la ASUS, la Autoridad de la Seguridad Social. Bueno, agradecido, indico. En esta presentación lo que vamos a hacer, porque la seguridad social es muy amplio, tenemos un código. Este código de seguridad social es del año, del 14 de diciembre de 1956. Abarca lo que es la seguridad social en el corto y en el largo plazo. Pero no olvidemos que a partir del 2010, de diciembre del 2010, ya hay nuestra ley 065, que ya es específico y ese es para el largo plazo. Como en Bolivia, uno de los pocos países de la región de Latinoamérica, lamentablemente está dividido y separado lo que es la seguridad social. En otros países se realiza la seguridad social en uno solo. El corto y el largo está en uno solo, pero aquí en Bolivia está dividido en dos, por lo cual me voy a permitir, gracias por la aquiescencia de Ninoska y Gensi, empezar con mi exposición y espero que sea de agrado de todos ustedes. Inicialmente decimos, nuestro Código de Seguridad Social es de fecha 14 de diciembre de 1956. Y en el artículo 1 como objeto tenemos, es un conjunto de normas que tiende a proteger la salud del capital humano del país. Esa es su principal función en la que se encamina lo que es nuestro Código de Seguridad Social. Y dentro de lo que es nuestro Código de Seguridad Social, tenemos 3 regímenes. Y el que vamos a tocar hoy día es el régimen de la seguridad social de corto plazo. El régimen de la seguridad social está integrado por el seguro social de corto plazo y el de largo plazo, que ahora se denomina sistema de pensiones. Aquí vamos a hacer un quiebre porque la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social es quien controla el corto plazo. Más, en palabras más claras y sencillas, decimos, es aquel que te controla el tema de la salud mediante los entes gestores, que lo vamos a ir desarrollando más adelante. Y en el largo plazo, en estos momentos tenemos las AFPs, antiguamente en mayo de 1997 estaba el Sistema Nacional de Reparto, el SENACIR, que a la fecha funciona, ¿sí? Porque tenemos señores, personas de la tercera edad que se han jubilado bajo ese sistema. Como también
Ahora, a partir de mayo de 1997, ya entra las administradoras de fondos de pensiones. Tenemos dos administradoras de fondos de pensiones. Tenemos la Futuro de Bolivia y Previsión. Inicialmente, eso para dato nomás, iban por fechas de nacimiento. Todos los que han nacido números impares, ya sea el 1, 3, 5 hasta llegar al 29 de mes, iban automáticamente a lo que es la administradora de fondos de pensiones Futuro de Bolivia. Y todos los que son nacidos días pares en ese entonces, 2, 4, 6, 8 hasta llegar al 30, van directamente a lo que es la administradora de fondos de pensiones Previsión. Después, en el año 2010, sacaron una resolución y ya es indistinto, ya se puede elegir, ya no como inicialmente se hacía. Eso es uno de los primeros regímenes que tenemos en lo que es el Código de Seguridad Social. Otro de los regímenes que está a cargo de la Seguridad Social es el régimen de asignaciones familiares. Este régimen de asignaciones familiares tiene por finalidad de controlar y regular y administrar la entrega de los subsidios a las señoras trabajadoras, ya sea del sector público o privado, para que puedan tener el tema de la canasta familiar equivalente a un mínimo, como también a los dependientes. ¿Qué quiere decir cuando decimos dependiente? A la esposa del asegurado, que tiene beneficio de que se entregue una canasta familiar en productos equivalente a un mínimo. ¿Y eso con qué finalidad? La finalidad principal es de que debemos dar una buena alimentación al niño, porque no se olviden, ¿qué es lo que busca la Seguridad Social? Cuidar nuestro capital humano. Esa es la finalidad. Y tenemos otro tercer régimen, que es el régimen de la vivienda de interés social. Antes estaba el FONVIS, ahora está la Agencia Estatal de Vivienda. Es un tercer régimen cuando el trabajador hace su aporte, el empleador hace su aporte y puedan tener la posibilidad de buscar una vivienda de interés social. Ahora este último lamentablemente ha sido desvirtuado en razón de que la Agencia Estatal de Vivienda y no necesariamente está entregando las viviendas a los aportantes, está dando en ese momento a organizaciones sociales, que ha sido un poco desvirtuado este régimen. Seguidamente vamos a hablar de nuestra Constitución Política del Estado. En el artículo 45 nos dice claramente, parágrafo 1, todas las bolivianas y bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. Y lo más importante de esto es, uno de las partes más importantes, el parágrafo 3, que nos dice, el régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas, maternidad y paternidad, riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo, discapacidad y necesidades especiales, desempleo y pérdida de empleo, orfandad, invalidez, viudez, vejez, muerte, como también vivienda. Y otro de los regímenes es asignaciones familiares. Algo novedoso que no está en nuestro Código de Seguridad Social, lo coloca, y otras previsiones sociales. Y dentro de estas otras previsiones sociales está incorporado la renta, dignidad, está incorporado el bono Juancito Pinto, el bono Juana Zurduy de Padilla, el bono Moto Méndez, en estas otras previsiones sociales. Como ustedes podrán advertir, nuestra Constitución Política del Estado, aprobada el 7 de febrero del año 2009, es algo importante cuando lo redacta en este sentido el artículo 45. Incluye todo. Lo que no ha sido desarrollado, y eso hay que admitirlo, es, por ejemplo, el tema de los riesgos laborales, el tema de la discapacidad, el tema de pérdida de empleo y desempleo, que eso a futuro seguramente lo vamos a trabajar. También tenemos
para ir en lo que es un poco más inmersos en lo que es nuestro tema del día de hoy, de la seguridad social de corto plazo. Como les dije, antes del INASES estaba el Instituto Boliviano de la Seguridad Social. En el IPS, ya desaparecido, estaban contemplados los dos ámbitos de la seguridad social, el corto plazo y el largo plazo. Pero con el Decreto Supremo 23716 del 15 de enero del año 1994, se crea el Instituto Nacional de Seguros de Salud, el INASES. El artículo 14 nos dice de creación, créase el Instituto Nacional de Seguros de Salud, INASES, como entidad pública descentralizada, con personalidad jurídica autónoma de gestión y patrimonio propio, bajo la atribución de la Secretaría Nacional de Salud, mediante el subsecretario de Seguros de Salud. No se olviden que estamos hablando de la gestión 1994, y ahí estábamos bajo el régimen de la Ley General del Trabajo, y en ese entonces no se hablaba de ministerio, se hablaba de la Secretaría Nacional de Salud. Posteriormente, he tenido la suerte, la dicha de trabajar aquí unos buenos años en el INASES. Posteriormente, el 15 de febrero, coincidentemente un mes después de su aniversario, pero del año 2017, mediante Decreto Supremo 3091, se crea la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud. Aquí el cambio no les ha gustado porque el Instituto Nacional de Seguro de Salud ha tenido 16, 17 años de creación y decían que no tiene bastantes atribuciones y debería adquirir el rango de autoridad. Por cuestiones políticas sí se ha hecho, se ha creado mediante el Decreto Supremo 3091. Desde la fecha de creación he tenido la oportunidad de trabajar en el INASES. Hemos hecho la estructura necesaria para poder atender a la seguridad social de corto plazo, al universo de nuestra seguridad social de corto plazo en todo nuestro territorio. Inicialmente el INASES solo abarcaba dentro de lo que es la troncal, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, oficinas donde tenía presencia, pero con la CINSA hemos llegado a lo que es el Beni, hemos llegado a lo que es Sucre, hemos llegado a lo que es Oruro y todo lo demás, con la finalidad de desconcentrar la administración de la salud, porque todo estaba concentrado en La Paz como oficina nacional y eso generaba una burocracia única. Pero no se perdió la esencia. La esencia continuaba porque nosotros estábamos enmarcados bajo lo que es el Código de Seguridad Social, dentro de lo que es el seguro social de corto plazo. No se perdió esa esencia. Por cuestiones políticas, el doctor Luis Lasria pide que se abrogue este decreto porque había otro, el 3092, donde el 3092 era el de la libre afiliación, que no les ha gustado eso a los entes gestores y todo lo demás. Y mucho era la presión, ellos ingresaron a un paro de 40 días, el sector médico y todo lo demás, y se llegó a abrogar. Y en fecha 16 de mayo del 2018, porque la abrogación quedó en enero del 2018, del anterior decreto, se crea lo que ahora conocemos la ASUS, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo. Es creado mediante Decreto Supremo 3561 de fecha 16 de mayo y tiene la finalidad de regular, controlar, supervisar y fiscalizar la seguridad social de corto plazo, protegiendo los intereses de los trabajadores asegurados y beneficiarios. Eso es un pequeño pantallazo que se da, cómo ha ido desde el IPS hasta llegar a la ASUS, lo que ahora conocemos como autoridad, para que tengamos un poco de conocimiento de cómo ha surgido la ASUS. Seguidamente podemos indicar, yo también he trabajado desde el momento de la creación, que fue de mayo del 2018,
he ocupado el cargo de jefe de unidad de la área de la unidad de afiliación y desafiliación del Seguro Social de corto plazo. Hemos elaborado el reglamento específico justamente de esa área, se ha desarrollado el reglamento de asignaciones familiares y otros. Y eso es importante porque nosotros teníamos que dar continuidad a lo que se refiere lo que es la seguridad social de corto plazo. Y dentro de los entes gestores, eso es bueno aclarar para nuestro querido público, nosotros denominamos entes gestores a las cajas. La Caja Nacional de Salud, que abarca prácticamente el 90% de la población asegurada, es la más grande que tiene presencia en todo el país. Después tenemos la Caja Petrolera de Salud, que está con un 3%. Y el 7% restante están con las otras cajas, que son la Caja Cordes, la Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas, también tenemos la Caja de la Banca Privada, tenemos la Caja de la Banca Estatal, tenemos el COSMIN, y aquí es bueno importante, solo puse Seguro Social Universitario. Dentro de lo que es el territorio nacional, el Seguro Social Universitario está presente en los nuevos departamentos, pero tienen autonomía de gestión. Es por eso que se creó el SISUB. Aquí en la ciudad de La Paz es el Seguro Social Universitario de La Paz, en razón de que la Universidad Mayor de San Andrés es quien está afiliada a ese ente gestor, y es en razón de que sus docentes, la parte administrativa y los estudiantes están ahí. Y no es lo mismo con el Seguro Social Universitario de Cochabamba, porque ahí está la Universidad Mayor San Simón, y como también no es lo mismo con el Seguro Social Universitario del Beni, porque ahí está la Universidad José Vallivian, en Oruro está la UTO. Entonces, aquí en el Seguro Social Universitario está subdividido, se podría decir, en 9 seguros de acuerdo a los 9 departamentos. Y también tenemos los seguros delegados. Dentro de los seguros delegados tenemos lo que es de Cotel, tenemos de Aguapaz, hay varios seguros delegados. Estos de los seguros delegados básicamente dice el Código de Seguridad Social, el ente gestor autorizará que se realice seguros delegados donde no llegue, pero esto ha sido mal interpretado, porque el seguro delegado de Cotel tranquilamente podría continuar en la Caja Nacional de Salud, pero en ese entonces, cuando se ha dado la autorización, creo que ha primado los fines políticos, porque lo que ha hecho era fraccionar la seguridad social. Como ustedes podrán aquí advertir, nuestra seguridad social está fraccionado en 8 entes gestores y varios seguros delegados. Y eso no es bueno para la seguridad social. Se ha intentado en el INASES hacer una combinación o que se junten 2 cajas, el caso de la Caja Cordes con la Caja de Caminos. Pero los 2 gerentes, porque querían su autonomía y decían, nosotros no podemos porque nosotros tenemos nuestra propia infraestructura, nuestra propia administración, y en ese sentido no ha podido prosperarse esa intención. Sería bueno juntarlos a todos, pero no se puede. Y ese era otro de los motivos de lo que tenemos el Sistema Único de Salud, que está en nuestro artículo 18 de nuestra Constitución Política del Estado, que ha sido también bastante observada en razón de que quién va a ser el que administre la seguridad social si tenemos 8 entes gestores. Todos quieren ser gerentes y nadie quiere ser subgerente o jefe de unidad. Eso es básicamente dando un pantallazo. Entrándonos al tema de que nos corresponde, nosotros tenemos que hablar de lo que es nuestra pandemia. Esta pandemia mundial, el COVID-19, que ha sido pues algo que nadie se lo esperaba y no está en nuestro Código de Seguridad Social, y es importante indicar de que recién desde marzo de este año el órgano ejecutivo tomó ciertas decisiones importantes para evitar el contagio. Pero los entes gestores, y yo tengo conocimiento de 3 entes gestores, han desarrollado para poder atender a su población asegurada
a su universo asegurado la guía de aislamiento, guía para el manejo del COVID-19, guía de bioseguridad, guía de manejo de residuos, guía para la evaluación de trabajadores en salud con enfermedades de base, guía para la vigilancia epidemiológica de las empresas afiliadas en este caso a la Caja Nacional de Salud durante la pandemia. Y todas estas guías que se las acabo de leer, sí lo tiene la Caja Nacional de Salud, sí tiene la Caja de Caminos, sí tiene la Caja de Petrolera, que me he dado la molestia de hacer seguimiento. Sí, en el resto no podría aseverar porque no me ha dado el tiempo de hacer un seguimiento respectivo, pero entre las principales sí lo tiene. También tenemos que indicar, y algo importante del tema que estamos avanzando, en mayo del 2020, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión ha generado diferentes protocolos. Estos protocolos de bioseguridad frente al COVID-19 está dirigido prácticamente a todas las áreas: avícola, ganadero, carne de cerdos, de res, cerdo, cordero, piscicultor y pescaderías. Está dirigido para los lugares o centros de trabajo del sector industrial manufacturero, como también para los lugares o centros de trabajo del sector de la construcción, para las entidades financieras que ustedes lo han podido utilizar porque hemos tenido que hacer algún pago o algún cobro, bancos, cooperativas de ahorro y crédito y otras del sector, para las industrias de alimentos y bebidas, restaurantes, cafés y empresas de reparto, entregas, y para las instituciones públicas. Ha sacado un comunicado el Ministerio de Trabajo dándoles plazo fatal para que presenten hasta antes del 18 de junio a las instituciones públicas. La ASUS ha desarrollado su protocolo específico, porque este es el general. Ellos tienen como institución, tienen que desarrollar un protocolo de bioseguridad específico, así como en todos los sectores. Y está en estos momentos en etapa de revisión. Ahora, nosotros vamos a entrar un poquito más a fondo hablando del famoso instructivo que ha generado la ASUS. Este instructivo lo ha hecho en fecha 15 de mayo, instructivo sobre emisión de certificados de incapacidad temporal del COVID. Y en la parte más importante nos dice, procediendo a la aplicación de las mismas, que todo trabajador asegurado que se hubiese encontrado expuesto al COVID-19 y cuyo diagnóstico sea positivo conforme a los protocolos correspondientes, debe extendérsele el correspondiente certificado de incapacidad temporal por accidente del trabajo, toda vez que el mismo no hubiera producido. Y ahí hacen mención a la norma, nuestro Código de Seguridad Social, donde dice el artículo 27, inciso A, y en el artículo 115 nos dan las definiciones de lo que es accidente de trabajo y lo que es enfermedad profesional, que más adelante lo vamos a desarrollar. Este instructivo que ha generado la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de corto plazo ha generado una serie de repercusiones, pero en forma negativa, en razón de que la CAINCO, la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, obviamente, le dice al respecto. Cabe señalar que en la actualidad es técnicamente inviable determinar si el contagio del COVID-19 se produjo durante la jornada laboral o fuera de ella, razón por la cual resulta un despropósito calificar esta situación como un accidente de trabajo, siendo subjetiva y discrecional cualquier determinación sobre el tema. Ello genera inseguridad jurídica al sector empresarial,
toda vez que en caso de que la enfermedad derive en el fallecimiento o incapacidad permanente del trabajador, los empleadores, escuchen bien, los empleadores tendrían que indemnizar a los herederos con el pago de 24 salarios, vale decir, a 2 años. Y hace mención a las normas, al artículo 88-89 de nuestra Ley General de Trabajo y al 94-95 de su decremento correspondiente. Como ustedes podrán advertir, el instructivo que en forma no muy acertada lo ha emitido la ASUS. Y no solo la CAINCO ha hecho este reclamo, también lo hizo un pronunciamiento institucional la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, en el mismo sentido, que no están de acuerdo con el instructivo 03 del 15 de mayo del 2020 de la ASUS. CADECOCRUZ, que significa Cámara de la Construcción de Santa Cruz, solicita que se quede sin efecto el comunicado mencionado, me refiero al instructivo 03. Como también, aquí está en pantalla, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía hace una nota al señor Víctor Hugo Zamora, ministro de Hidrocarburos, donde la parte principal le dice que se pronuncie al respecto y pida que quede sin efecto. Entonces, esto ha sido motivo de polémica en los medios de comunicación, incluso se ha visto algunos memes en el Face, incluso han hecho un análisis el periodista Carlos Valverde Bravo en el sentido de que esto hay que revisarlo. Es en ese sentido es que se ha pronunciado nuestra autoridad de supervisión de la seguridad social. ¿Qué criterios agarraría? No sé, más adelante les voy a demostrar que no corresponde. Y asimismo la ASUS saca un otro comunicado, y este comunicado es de fecha el mismo día, indicando de que si ha sacado esto es porque los que tienen que pagar son las AFPs y no el empleador. Y siendo un poquito más analíticos y más críticos, aquí hay una subsidiariedad de leyes. La Ley General del Trabajo abarca a todos los que están inmersos bajo esta ley, porque hay una buena parte, como los trabajadores por cuenta propia, como los comerciantes, vivanderos, transportistas, que no están regulados bajo la Ley General del Trabajo, lo cual ha hecho de que también paren las orejas y vean esta situación, porque tenemos empleados de primera clase y empleados de segunda clase. Esa es la situación, la triste realidad en nuestro país. Este comunicado es lo que indica básicamente la ASUS. Y tenemos un tercer comunicado, bueno, la letra está pequeña, 1000 disculpas, pero se los voy a leer. La Paz, 25 de mayo del 2020, donde específicamente la ASUS ha resuelto suspender el instructivo 03 del 15 de mayo y el comunicado que aclara la emisión de certificados de incapacidad temporal bajo las bajas médicas del COVID-19. Y aquí también ha generado polémica. No sé si maliciosamente han sacado este comunicado en el sentido de suspender. O bien se queda sin efecto, o bien bueno, como es comunicado no se puede abrogar, pero suspender estamos en statu quo. O sea, cualquier momento se puede activar. Yo entiendo eso. Ahora vamos a irnos a lo que es el gobierno central, mediante el órgano ejecutivo, promulgó un decreto supremo, el 4217 del 14 de abril del 2020, donde autoriza la contratación de seguros.
les dice en el artículo 1, el presente decreto supremo tiene por objeto autorizar la contratación de un seguro para los profesionales y trabajadores en salud relacionados con el COVID-19. En el artículo 4 nos da hasta los montos, que son hasta 100,000 bolivianos. ¿Con qué finalidad se hizo esto? Porque no se olviden ustedes, había lastimosamente en el mes de finalizando mayo, abril y comenzando mayo, una enfermera en la ciudad de Santa Cruz ha fallecido y en las últimas palabras dice, quiero que indemnicen a mi hija. Es en ese sentido que ya el gobierno ha sido un poco más amplio en este sentido, donde le autoriza al personal médico y administrativo de que se compre los seguros en caso de muerte. Como ustedes ven, ya hemos tenido la autorización de contratación de seguros, se ha hecho los protocolos, se ha hecho el tema de los comunicados de bioseguridad y todas esas situaciones. ¿Y qué tenemos? Tenemos de que el artículo 27 de nuestro Código de Seguridad Social define por accidente de trabajo toda lesión orgánica o trastorno funcional producido por la acción súbita y violenta de una causa externa, con ocasión o como consecuencia del trabajo y que determine disminución o pérdida de la capacidad de trabajo o de ganancia o muerte del asegurado. Eso es que a la letra nos dice nuestro artículo 27, inciso A. El inciso B nos dice, por enfermedad profesional, a todo estado patológico producido por consecuencia del trabajo que sobrevenga por evolución lenta y progresiva que determine la disminución o pérdida de capacidad de trabajo y de ganancia o muerte del asegurado y que sea provocada por la acción de los agentes nocivos. Entonces, con estas definiciones no podríamos pues calificar como la ASUSACA, el COVID ya se consideraría un accidente de trabajo, donde ya lo obliga al empleador, fuera de su indemnización que corresponde indemnizar con 24 sueldos. Ese ha sido el motivo de discusión. Ya avanzando un poquito, podemos decir, por consiguiente, decimos, la legislación laboral para proteger al trabajador de estas contingencias dispone las medidas preventivas a través de este medio, de medios legales y médicos, y curativas e indemnizatorias, si se producen dichas contingencias. Ahora aquí la pregunta es, ¿el COVID está considerado como enfermedad profesional o está considerado como accidente de trabajo? ¿O es que directamente, como dicen la mayoría, no es ninguno de los dos? Vamos a responder las preguntas en su momento. Y algo aquí muy importante que considero es de que como tenemos nuestro Código de Seguridad Social, existe la subsidiariedad. ¿Qué quiero decir? Hay que hacer hincapié que la Ley General del Trabajo ha quedado como norma subsidiaria o supletoria o cuanto menos restringida en relación a las contingencias laborales, pues desde la vigencia del Código de Seguridad Social, recalco nuevamente la fecha, 14 de diciembre de 1956, este ha tomado para sí su dicha tarea. En efecto, los riesgos de trabajo, las incapacidades sobrevinientes, permanentes, temporales, parciales o totales, la atención médica y las indemnizaciones han pasado a tuición directa de los entes, de los gestores del seguro social, los seguros de largo plazo a través de las AFPs y básicamente los seguros de corto plazo con los otros entes gestores, tales como los de enfermedad, maternidad y riesgos comunes. Cuando hablamos de
de que hay que indemnizar, sí, pero tiene que ser subsidiario, en este caso es inicialmente bajo el paraguas y el parámetro de lo que es el Código de Seguridad Social. ¿Ya? Es importante mencionar también de que la Ley General del Trabajo ingresa recién para aquella persona que ha trabajado o que es trabajador, pero que no está bajo lo que es la Ley General del Trabajo. En Bolivia tenemos los que están amparados bajo la Ley General del Trabajo, los que están bajo lo que es el Estatuto del Funcionario Público, pues la parte del órgano ejecutivo, electoral, legislativo y judicial, están bajo lo que es el Estatuto del Funcionario Público. Y el resto está bajo lo que es la Ley General del Trabajo. Pero hay otro tercer segmento de la población que no está ni en el uno ni en el otro. Y en caso de que hubiera algún accidente de trabajo, ahí mediante la Inspectoría del Trabajo puede ingresar recién el Ministerio de Trabajo para que se vea el tema de el tema de pagos por fallecimiento. Eso es algo importante que debemos saber. Ahora bien, antes de concluir la pequeña exposición, voy a dar los datos que refleja a sábado 27 de junio. En Bolivia tenemos hasta la fecha 30.676 casos, decesos 970, recuperados 8.158. ¿Por qué puse este cuadro? Es para que tengamos idea de que lamentablemente de un tiempo a esta parte se ha incrementado el porcentaje de contagiados. Y también tenemos que decir que mediante Decreto Supremo 4276 del 26 de junio de este año, vale decir, del viernes pasado, se amplía la cuarentena del 1 de julio al 31 de julio del 2020, bajo los mismos parámetros del anterior decreto que ya ha quedado abrogado, porque ya prácticamente ya va a quedar abrogado en razón de que ya estamos a unos días de que lleguemos al 1 de julio. Eso es básicamente la exposición que puedo hacer. Estoy presto a responder algunas consultas si hubiera el caso, Gensi, Ninoska y al resto de la audiencia. Gracias. Claro que sí. Gracias, licenciado Benjamín Herrera, por su participación. Lógicamente que vamos a dar paso a las preguntas que surgen de nuestros participantes, ¿no? Si bien nosotros sabemos en este momento que la ASUS es el ente regulador en cuanto a las disposiciones, al manejo de las aseguradoras, ¿qué sanciones establece a un trabajador que acude a su ente asegurador y encuentra las puertas cerradas? Es más, no puedes recibir ninguna atención de manera de emergencia. O sea, va el asegurado, encuentra a su aseguradora con las puertas cerradas y el asegurado, lógicamente, que necesita, ¿no?, recibir la atención. Es más, puede necesitar, ¿no?, la certificación, ¿no?, que se requiere en el aspecto del teletrabajo, como ser el certificado de invalidez, el certificado médico, y etcétera, ¿no? ¿Qué sanciones establece la ASUS para estas aseguradoras que no están ejerciendo su función principal? Licenciado Herrera, por favor. Ya, gracias, Gensi. Si bien es cierto, la seguridad social en Bolivia está bajo los entes gestores que son la Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera, Caja Cores, Caja Caminos, la banca privada, la estatal, Cosmil, Seguro Social Universitario. Cosmil está atendiendo normalmente. La Caja Nacional ha iniciado sus protocolos de bioseguridad, está atendiendo en forma normal. La Caja Petrolera del mismo modo. La Caja de Caminos, al cual tengo bastantes amigos, producto de lo que hemos trabajado en estos años, de la misma forma está atendiendo en forma normal. Ya, lo único que diferencia es de que
tienen que tomar los recaudos necesarios para que puedan ser atendidos. El uso del barbijo, el alcohol en gel y todos los demás utensilios que se necesita para el tema de este tema de bioseguridad. Tengo entendido, no he buscado exquisitamente en todos, pero el Seguro Social Universitario ha extendido un comunicado que básicamente dice, en resumen, por cuestiones de desinfectar las instalaciones del Seguro Social del Seguro Social Universitario, nos dice que vayamos al Hospital Arcoíris. Y ahí lo que se está haciendo es tercializar, se está tercializando. Mediante el Código de Seguridad Social, esa parte sí está permitido. Dice nuestro Código de Seguridad Social, bueno, el artículo exacto no lo tengo, pero nos dice, en caso de que el ente gestor no cuente con los instrumentos, insumos o personal profesional para atender cierta patología, puede adquirir servicios. ¿Qué quiere decir? Puede comprar los servicios, y en este caso lo que ha hecho el Seguro Social Universitario es tercializar buscando a una empresa X, en este caso un hospital, el Hospital Arcoíris, para que sean atendidos. Ahí he hecho también las consultas necesarias. La autoridad de supervisión de la seguridad social de corto plazo desconoce este extremo, no tiene conocimiento. Ahora, dando la pregunta, respuesta a la pregunta, podemos decir de que es sujeto a sanción, porque estaríamos rompiendo el objeto de nuestro Código de Seguridad Social, cuidar nuestro capital humano. Ahora, si bien es cierto, unos lo consideran como accidente de trabajo, otros lo consideran como enfermedad profesional, otros lo pueden considerar como una enfermedad común, lo que se necesita y se requiere es de que el asegurado o el afiliado, beneficiario, tiene que contar con la atención médica correspondiente. Y ahí ya el departamento jurídico de la ASUS tiene que tomar y dar cumplimiento a lo que es, porque necesariamente tiene sanciones y va en forma escalonada. Primera llamada de atención, después va a una segunda, a una sanción económica, y a tercera ya quitarle de que deje de funcionar. Ahí, interesante la pregunta. Nos hemos subsumido en estos 8 gestores y algunos seguros delegados. Ha habido solicitudes de sectores del microempresa, de los cuentapropistas, ya sean los transportistas, ya sean los mineros, que quieren tener su seguro propio y podrían llamarle seguro de la minería. Entonces, al autorizar más entes gestores, lo que hacemos es fraccionar. Lo que se pretende es de estos 8 entes gestores y algunos seguros delegados, pretende es unificar. Dentro de las sanciones, reitero, Gensi, sería primero llamada de atención, segundo una sanción económica, y después ya se tendría que ver un poco más drásticos, ya que deje de funcionar en razón de que no cumple su esencia, el de dar atención médica a sus afiliados. Eso sería, mi estimado Enrique. Gensi. Licenciado, entonces con su respuesta estamos dando a entender dos direcciones. La primera, sabemos que normativas vigentes que rigen en nuestro país, a través de la ASUS, exige a todas las aseguradoras que tengan medidas de contingencia. Esto en razón de ser a adoptar medidas de bioseguridad y hacer políticas en cuanto a contingencia para la no propagación de la pandemia, en este caso, ¿verdad? Entonces, daríamos a entender que si en alguna ente aseguradora no se establece esta realidad, es más el mal manejo de la dirección de esta ente aseguradora. Entonces, un asegurado personal, individual, ¿qué pasa si ve en su salud, en su persona, una afección médica que lógicamente, porque está cesado, no puede
recibir la atención adecuada, y Dios no quiera, y tal vez se ha dado el caso en otras entidades reguladoras, en otras entidades, perdón, aseguradoras, que han tenido como consecuencia inclusive hasta la muerte. Sus familiares podrían hacer a manera particular un proceso penal, ya que sería un atentado contra la salud pública, y eso también estipula, ¿no?, lo que es el Código Penal y también las normativas vigentes que rigen en nuestro país, licenciado. Gensi, a la pregunta, bueno, no te olvides que aparte del reglamento de afiliación, desafiliaciones de afiliación, aparte del reglamento de lo que es asignaciones familiares, hay un tercer reglamento que es sumamente importante, el reglamento de prestaciones. La Caja Nacional de Salud, como ente gestor, tiene cobertura a nivel nacional en en los 9 departamentos de nuestro país y en varias ciudades intermedias. En Caranavi está la Caja de Caminos, en algunas ciudades intermedias. Ahora, ¿qué sucede en caso de que tenemos un asegurado del Seguro Social Universitario y como en estos casos estamos con las puertas cerradas y tenemos el Hospital Arcoíris que está sumamente, no tiene los servicios necesarios? El reglamento de prestaciones autoriza a que busquemos una clínica particular donde sí tenga los instrumentos y el personal médico adecuado para que pueda atender cierto accidente o cierta patología, y lo que hay que hacer es sacar las facturas, porque lo que te va a hacer cobrar la clínica particular es al contado. Sacas las facturas, pero estas facturas tienen que ir a nombre del ente gestor. Y la comisión de prestaciones tiene la obligación de aprobar esas facturas y se haga la reposición o reembolso necesario. Esa sería una salida alternativa que es permitido bajo lo que es nuestro Código de Seguridad Social y el reglamento de prestaciones, que también hemos trabajado el año 2018 en ese sentido. Gensi, esa es la respuesta, Gensi. Bueno, voy a dar paso también a la compañera Ninoska para que pueda hacer las preguntas respectivas con este tema, ¿no?, que es importante, la seguridad social en nuestro país. Muchas gracias, doctor Henry. Bueno, hay una pregunta en línea de la doctora Marisabel Inchauste que consulta lo siguiente. En la actualidad, el Seguro Social Universitario no está brindando atención a sus afiliados, dice, los cuales nos sentimos perjudicados. ¿Qué medidas legales se deben seguir y ante qué instancia? Gracias por la pregunta, Ninoska, respondiéndole a la doctora, no sé si es médico o es abogada. Si fuera abogada, a la colega. En primera instancia, esto hay que poner en conocimiento de la autoridad. El día de ayer y hoy he hecho seguimiento a ciertos instructivos, comunicados que tiene la ASUS en su página, y no hemos encontrado nada en tal sentido. He permitido, mediante algunos amigos que todavía tenemos en lo que es la seguridad social, hacer ciertas averiguaciones, y es de total desconocimiento para la ASUS la actitud que ha tomado el Seguro Social Universitario. No tienen conocimiento. Si bien es cierto, han cerrado las puertas por el tema de desinfección y precautelar la bioseguridad de sus instalaciones, pero eso se ha hecho con la finalidad de que se abran las puertas y puedan atender a sus afiliados. Y lo que han hecho ellos es cerrar las puertas y mandar a un tercero, que esa parte sí está permitido. No vamos a negar, incluso en la parte final del comunicado dice, para ser atendidos deben presentar su carnet de asegurado. Pero esto no puede ser en forma permanente.
Si vamos a desinfectar y ver los temas de bioseguridad, será pues escasamente exagerando 5 días hábiles por demás, pero tengo entendido que ya están entrando a la tercera semana. Lo primero que hay que hacer, dando respuesta a la colega, es hacer la denuncia respectiva a la autoridad de supervisión de la seguridad social de corto plazo para que tome las cartas en el asunto. Pero no se olviden, en el comunicado está dando pie a que puedan ser atendidos en el Hospital Arcoíris. Ahora, el Hospital Arcoíris contará con todo el equipo y con más que todo el equipo, los profesionales necesarios, porque no se olviden, hay diferentes tipos de patologías, hay diferentes especialidades, están los traumatólogos, están los oftalmólogos, cardiólogos y una serie de especialistas. Entonces, a la colega se le puede indicar de que tiene que hacer la denuncia respectiva a la ASUS, porque esa es la finalidad, controlar, supervisar el desarrollo de lo que es la seguridad social de corto plazo, y está dentro de sus atribuciones de la ASUS. Yo lo he dejado la ASUS en noviembre del 2018, han entrado nuevos profesionales, nueva gente en este año. No desconozco de muchos, no sé si tendrán la experiencia en lo que es la seguridad social. La seguridad social es algo nuevo, hay muy pocos profesionales abogados, ya debemos ser unos 50 a 80 personas que conocen seguridad social, porque es una rama del derecho bastante interesante, pero existen pocos especialistas. Esa sería mi respuesta a la colega. Muchas gracias, doctor. Bueno, continuamos con las preguntas. Tenemos otra pregunta de la compañera Ana María Guzmán, que dice: ¿quién regula o controla que los médicos que se acogieron al decreto supremo por el tema de salud en el Seguro Social Universitario, sin embargo, siguen trabajando en sus consultorios privados o en sus clínicas? Bueno, me imagino que se acogieron al decreto para el tema de la licencia especial. Sí. Ninosca, sí, el decreto supremo 4200 nos dice en uno de los artículos la licencia especial para aquellas personas mayores de 60 años y para aquellas madres gestantes o madres de niños de menores a 5 años, porque esos dos segmentos de nuestra población, de nuestra sociedad, tienen alto índice de probabilidad para ser contagiados. Ahora, nada oficial, pero sí en forma extraoficial, mucha gente apelando a la viveza criolla se han acogido a esta licencia especial con goce de haberes. No es vacación, no es nada, es una licencia especial. A fin de mes llega, les van a pagar su sueldo, sus vacaciones están intactas y todo lo demás. Ha habido esa mala costumbre de algunos conciudadanos que, entre comillas, a título de viveza criolla, se han beneficiado. Lo que ha hecho dos entes gestores, que no es necesario dar nombres, están viendo las listas quienes han solicitado beneficiarse, y en especial aquellas personas que tienen 60 años. Y es interesante lo que nos dice nuestra Constitución Política del Estado, donde debemos incorporar a jóvenes profesionales. Y es en ese sentido de que ya se está haciendo una listita para ver a qué gente vamos a sustituir, ya que no tienen condiciones para trabajar. Ahora, lo que me hacen la pregunta, sinceramente desconozco, de que ya eso ya es falta de sensibilidad, en razón de que aprovecho de pedirme licencia especial de mi fuente laboral del ente gestor siendo médico, y me dedico a atenderme a tiempo completo a mi consultorio particular. Eso ya es falta de sensibilidad que lamentablemente hemos perdido muchos de nuestros conciudadanos. Pongo de ejemplo en la ciudad de Santa Cruz, en Guarnes, pongo de ejemplo aquí en La Portada, donde los vecinos no querían que entren
los posibles infectados o contagiados con COVID. Eso es falta de sensibilidad, como también esa actitud que ha hecho ese profesional pidiendo licencia especial y dedicándose a trabajar tiempo completo en su consultorio. Lo que corresponde es poner en primera instancia en conocimiento del director ejecutivo del ente gestor. Podemos decir que fuera de la Caja Nacional, al gerente general de la Caja Nacional de Salud, con copia a la ASUS, para que se tome los recaudos necesarios por falta de sensibilidad, siendo que necesitamos profesionales médicos para que hagan la atención correspondiente a nuestros enfermos que tenemos como bolivianos. Esa sería la respuesta, mi estimada Ninoska. Ok, gracias, doctor. Bueno, una pregunta más que tengo en línea. Dice, ¿cómo los afiliados o los administrativos de la universidad podemos desafiliarnos del Seguro Social Universitario y gestionar otra opción que brinde mejores condiciones de atención? Ya, justamente en la ASUS, desde el INASES, y eso hay que aclarar, porque no se ha descubierto la pólvora, lo que se ha hecho era mejorar. Desde el INASES había la unidad de afiliación, desafiliación y reafiliación, lo cual ha sido también implantado en el corto tiempo de la CINSA, igual había la unidad. En la ASUS, de la misma forma, tenemos esa unidad, pero en el periodo de la CINSA, había el decreto 3092 que nos daba la libre afiliación, y ahí en ese corto periodo hemos atendido. Si yo no estoy de acuerdo con la forma como me atiende el ente gestor, en este caso el Seguro Social Universitario, con la 3092 que ya ha quedado abrogada, a solicitud del doctor Luis Lazea, no sé cuál sería el criterio, pero es el promotor, y hay que decirlo de frente, no es fines políticos, sino de que él ha promovido un paro de 40 días y ha pedido que se abrogue el 3091 y el 3092. Y en el 3092 nos decía, usted o yo, trabajador administrativo del Seguro Social Universitario, podía desafiliarme para reafiliarme a un otro ente gestor, que se ha dado el caso. Ahora, en estos momentos tenemos el reglamento de afiliación, desafiliación de la ASUS, pero eso va solamente a empresas, ya no a personas. Con la 3092, como persona individual podía. Ahora, el Seguro Social Universitario es complicado. ¿Por qué? Porque solo atiende su universo de asegurados, se suscribe solamente en la parte administrativa de la Universidad Mayor de San Andrés y los docentes, y de acuerdo a la ampliación de cobertura para los universitarios. Si el sindicato decide desafiliarse, pero tendría que ser pues todo el sindicato, todos los trabajadores. Es una pregunta, pareciera sencilla, pero es bastante complicada, porque no se olviden que el Seguro Social Universitario solo atiende en un 90%, porque debe tener algunas otras empresas que tienen que ver con el Seguro Social Universitario, solo atiende a la parte administrativa y los docentes de la Casa Mayor de Estudios. Lo que tendría que hacerse es pues llamar y hacer sendas notas de llamadas de atención a los ejecutivos del Seguro Social Universitario, en sentido de que son aportes, si bien es cierto, patronales, pero estos aportes tienen que ser retribuidos con una contraprestación, y esta contraprestación se refiere a que debemos tener que recibir una atención adecuada. Y si no tiene el Seguro Social Universitario, entonces tendría que tercializar para que alguna clínica particular, tal como lo está haciendo ahora el Arcoiris, nos atienda. Esa sería la respuesta, lamentablemente medio ambigua, porque en el sentido de que la esencia del Seguro Social Universitario, que son sus trabajadores de la Casa Mayor de Estudios, quieren salirse.
Otra cosa sería que fuera pues la empresa, porque en la época que estaba en lo que es la CINSA, tienen una cooperativa y esa cooperativa es afiliada al Seguro Social Universitario. La cooperativa como tal puede desafiliarse, pero los trabajadores de la UMSA muy difícilmente, porque es el Seguro Social Universitario que tiene por finalidad de dar atención a la parte administrativa y docentes y el alumnado de la UMSA. Y el motor se quiere salir. Entonces, para mí sería, si fuera empresa, sí, pero no son empresas, ustedes son trabajadores de la UMSA. Tendría que hacerse las llamadas de atención porque ustedes son aportantes. Eso sería la respuesta, Ninosca. Muchas gracias, doctor Henry. Seguimos con las preguntas, por favor. Licenciado, un poco centralizando las diferentes preguntas que nos van llegando a través del chat de nuestras redes sociales. Acá nos preguntan y dicen, ¿no? ¿Qué pasa cuando un trabajador no recibe la atención en cuanto a los servicios médicos? ¿Cómo puede hacer la queja? A través de su representación, en este caso sería el Sindicato de Trabajadores Universitarios de la UMSA, ¿no? El ente representativo de los trabajadores, ¿no? En este caso sería a través de ellos a la ASUS, o un trabajador de manera particular la puede hacer directamente a la ASUS, licenciado. Esto pregunta la compañera Yolanda Zatia y bastantes compañeros. Lo estamos centralizando, ¿no?, en las preguntas que están mencionando en las redes sociales. Gracias, Henry, por la pregunta. Dando cumplimiento en parte a nuestro artículo 24 de la ley de nuestra Constitución Política del Estado, podemos hacer la petición escrita y verbal y la institución nos tiene que dar respuesta en forma inmediata. Peor aún si se refiere a una denuncia de mala praxis, porque dentro de lo que es la ciencia desde el INASES teníamos la unidad de auditoría médica, hay la unidad de epidemiología, hay varias unidades de acuerdo al requerimiento, pero dándonos al ejemplo que me menciona en Genzi, un trabajador en forma directa puede hacer su reclamo al ente gestor y con copia a la ASUS. No necesariamente tenemos que hacer mediante el sindicato. No te olvides de que tenemos empresas afiliadas bastante pequeñitas que ni siquiera tienen sindicato. Para formar sindicato tenemos que tener por lo menos mínimo 21 trabajadores. Y hay pequeñas empresas que apenas son empresas familiares unipersonales que apenas están entre 6 y 7. Y no vamos a esperar de que mediante un sindicato hacer la queja. Lo que corresponde y se ha hecho es hacer la queja directa del paciente mal atendido directamente al ente gestor, pero para que esto repercuta efecto a la ASUS, porque la ASUS tiene que tomar las cartas en el asunto. Y si la ASUS no toma las cartas en el asunto, tenemos pues el defensor del pueblo. Entonces, como ustedes podrán advertir, tenemos 3 instancias. Directo, como dicen primero, con el director del ente gestor o gerente general, después con copia a la ASUS, y si la ASUS en un tiempo administrativo, que son 5 días, es lo que nos dice el procedimiento administrativo, la 2380, si en 5 días nos responde, directamente podemos ir al defensor del pueblo. Pero esperemos de que la ASUS esté atendiendo estas quejas que son constantes, rutinarias. Cuando trabajamos el INASES, la CINSE y la misma ASUS, hemos sabido responder adecuadamente. Eso sería la respuesta, Gensi. Aquí hay otra pregunta de la compañera Roxana, menciona, ¿no?, lo siguiente: una funcionaria administrativa que tiene un niño de 5 años, ¿cómo debe tramitar la licencia especial? Dice, un poco fuera del tema, pero por favor, licenciado, yo le pido que podamos absorber esta pregunta. No hay problema, pero ya ha quedado abrogada la 4200. No te olvides que el 17 de marzo
a nuestra, el presidente, la doctora Yanina Áñez ha emitido el decreto supremo, donde ya nos ha metido en el tema de la cuarentena, una cuarentena rígida, y en el artículo 7, si no me equivoco, inciso E, nos hablaba de la licencia especial. Lo que correspondía es demostrar de que tiene un niño menor de 5 años, y peor si es lactante, y solicita me acojo al decreto supremo 4200, artículo 7, inciso E. No estoy seguro del artículo, pero es así, me acojo. Y con eso se le otorgaba la licencia especial. Pero eso no lo he revisado, este último decreto que ha salido el 26 de junio, vale decir, 27 de junio, vale decir, el día viernes pasado, no lo he leído con detenimiento, pero sería interesante leerlo porque no te olvides, este es el último decreto que va a abrogar al anterior, porque el anterior nos decía una cuarentena hasta el 30 de junio. Este tiene por finalidad ampliar la cuarentena del 1 de julio al 31 de julio, lo que nos dice el artículo 2, ampliación de plazo de la cuarentena. Se amplía el plazo de la cuarentena condicionada y dinámica dispuesto por el decreto supremo. La anterior era el 42-45, del 28 de mayo del 2020 hasta el 31 de julio del 2020. Internamente le puedo dar las respuestas, pero tendría que leer detenidamente porque este último artículo tiene 13, este último decreto tiene 13 artículos. Por ahí está considerado también nuevamente dar la licencia especial. Otra interrogante, licenciado, ¿no? De muchos compañeros de trabajo que tienen edad de 65 años para arriba, ¿no? Que lógicamente, bajo la reglamentación del Ministerio de Trabajo, ellos tendrían que acogerse a lo que es el teletrabajo o la licencia especial por la edad que tienen, ¿no? Y otro sector, por la enfermedad que ellos están atravesando, es decir, son asintomáticos, personas vulnerables a cualquier contagio. Pero lógicamente la reglamentación establece conductos para ser beneficiario de dicha reglamentación, como ser el certificado médico emitido por su ente asegurador, ¿verdad? O tener una constancia médica de la cual indique que un trabajador ha sufrido, por ejemplo, una cirugía, ¿no? Con 6 meses de antelación y que lógicamente por esa consecuencia tiene que acogerse también a lo que es el teletrabajo. Ahora va la pregunta, ¿qué ocurre cuando nosotros necesitamos de manera inmediata esa certificación? Es decir, mi persona necesita con urgencia esa certificación, acude a su ente asegurador y se encuentra con las puertas vacías, con las puertas cerradas. Ciertamente ellos indican, ¿no?, que pueden ir al Hospital Arcoíris, a diferentes instituciones públicas que prestan este servicio, pero esta certificación ellos no las van a dar, o nosotros podemos acudir a la ASUS para que ellos puedan hacer esa certificación efectiva a través del ente que corresponde, en este caso el Seguro Social, ¿no? ¿Qué puede ocurrir o qué debe de hacer un trabajador en este caso de emergencia, ¿no?, ya que necesita con prontitud el certificado? Ya. En este caso estamos dando ejemplos más específicos de lo que está pasando lamentablemente en el Seguro Social universitario, en razón de que estamos con las puertas cerradas. Y nos dicen que vayamos al Arcoíris, y si en el Arcoíris hay un hacinamiento, no hay la capacidad, la infraestructura y todo lo demás, no podemos quedarnos quietos porque estamos velando la salud del familiar, estamos velando la salud del trabajador. Esta persona asegurada puede acudir a otro, no necesariamente al hospital de clínicas, al hospital Arcoíris.
puede acudir a un tercero y, como dices vos en la pregunta, necesita la certificación de que tiene cierta dolencia, puede hacerlo mediante el certificado médico que antes nos cobraban 35 bolivianos, ahora es en forma gratuita, solo hay que bajarlo de la página del Ministerio de Salud, y esa certificación médica se puede homologar. Hay que presentar al ente gestor para que sus profesionales lo revisen y se haga la respectiva homologación. Te pongo el caso, hemos atendido varios casos de la Caja de Caminos, de la Caja Petrolera, Caja Nacional y todas esas situaciones. El asegurado de un ente gestor se encuentra de viaje en alguna localidad de nuestra olinda La Paz y no tiene llegada el ente gestor a esa localidad. Hablamos de Batallas, por decirte, por ejemplo, y necesita atención médica urgente. Entonces de ahí lo llevan a un hospital, a una clínica del Alto, para que sea atendido en forma inicial, porque es de urgencia. Y de ahí ya verán si tiene seguro médico o no, para que ya se encamine su atención. Pero en esas primeras atenciones, el centro médico que ha hecho la atención necesariamente tiene que extender su cuadro de diagnóstico y su informe médico. Y si necesita una certificación el paciente, hasta el certificado médico, para que esto sea homologado por el ente gestor donde el trabajador aporta. Esa sería la respuesta, mi estimado Gensi. Adelante, Ninosca, con más preguntas. Doctor, sí, todavía tenemos muchas preguntas que están llegando vía WhatsApp y las tratamos de reducir. Una de las consultas que hace María del Pilar Vega es la siguiente. Dice, ¿hay sanciones a los seguros que no cuentan para sus asegurados en la atención de aislamiento de cuarentena? ¿Alguna sanción para los seguros que no cuentan con espacios, me imagino es para la atención de aislamiento? No te olvides, Ninosca, de que se ha hecho los respectivos protocolos, como también se ha hecho las respectivas guías, y necesariamente la omisión de un reglamento, de una guía, tiene sanción, pues, porque si no, no estaríamos, pues, en forma coercitiva. Hay en forma coercitiva, se le obliga, y si no, tiene su sanción. ¿Y quién tiene que sancionar esta falta de guías, de aislamiento y todo lo demás? Es la ASUS, porque es la autoridad de supervisión de la seguridad social. No es que todos se lo queremos dar a la ASUS. La ASUS en su decreto de creación dice muy claramente que es la que tiene la finalidad de regular, controlar, supervisar y fiscalizar la seguridad de corto plazo, protegiendo los intereses de los trabajadores asegurados y beneficiarios. Y tienen la unidad jurídica para hacer las sanciones correspondientes. Y ahora es cierto, no vamos a negar, si hasta el sistema de salud de Italia ha colapsado, Bolivia con mayor razón, pero tendríamos que tomar los recaudos necesarios para que algunos centros sean adecuados para zonas de aislamiento. Esa es la respuesta, estimada Ninosca. Muchas gracias, doctor. No sé si tenemos alguna pregunta más, Henry. Claro que sí, acá pregunta la participante Zita, indica, ¿no? Buenas tardes, doctor. Si mi persona está afiliada al Seguro Social Universitario, ¿cómo puedo desafiliarme? Indica, ¿no? O sea, esta pregunta, una pregunta muy personal, ¿no? Como les dije, te dije, Gensi, le digo a la señora, en el año 2017, se promulgó los decretos supremos 3091, que era de creación de la CINSA,
como también se promulgó el Decreto Supremo 3092. Y ahí era la única oportunidad que se daba para que en forma personal, ya no en forma de empresa institucional, se desafilien. Y hemos atendido alrededor de 60 casos. De 60 casos se ha atendido para que, tal como me hace la pregunta la señora, ella se pueda desafiliar en forma personal. Y el doctor Luis Larrea, en ese entonces, y ahora creo que sigue también como presidente del Colegio de Médicos, ha pedido la abrogación. A mí, siendo sinceros, estaba bien aplicado esa norma de la libre afiliación, pero han dicho va a generar un caos total, porque algunos van a querer ir de la Caja Nacional al Seguro Universitario, del Seguro Universitario a la Caja Nacional de Salud y de la Caja Nacional a la banca privada y todo lo demás, pero administrativamente se podía. Lo que han dicho no va a generar un caos y la mayoría se va a salir de la Caja Nacional de Salud, porque ese es el porcentaje, o la mayor parte quiere salirse de la Caja Nacional de Salud. Dando respuesta a la consulta, lamentablemente en estos momentos no se puede hacer una desafiliación del Seguro Social Universitario para ir a otro ente gestor, salvo, eso sí, si yo trabajaba, por decirles, en la banca privada, en el banco X, y por cuestiones administrativas de la empresa, entidad financiera, me han destituido y me han contratado los servicios en la Universidad Mayor de San Andrés, puedo pedir la afiliación a este último gestor, por decirte, a la banca privada, que casi todos quieren ir, porque la caja de la banca privada invierte más de $700 por asegurado anual. La Caja Nacional de Salud invierte escasamente $67 por asegurado. Ven la diferencia. Con eso decimos que la atención que te presta la banca privada es mucho mejor que la de la Caja Nacional de Salud. Esa sería una salvedad a las respuestas de la señora, pero así en estos momentos no se puede. Sí ha habido la oportunidad en ese entonces, en enero del 2017. Que hay otra pregunta de la participante María del Pilar, donde indica: si un funcionario administrativo se contagia con el COVID-19, ¿se considera como riesgo laboral? Gracias por la pregunta, y justamente es pues el motivo de nuestro pequeño conversatorio, charla de ilustración. El comunicado que ha emitido la ASUS nos indicaba de que se consideraba como accidente de trabajo, pero la respuesta de la CAINCO, de la Sociedad de Ingenieros, la Cámara de Constructores y muchas empresas más, ¿cómo podemos determinar de que el trabajador se ha contagiado en instalaciones de nuestra institución o de nuestra empresa? Ahí el problema. Ese es el punto neurálgico donde la ASUS ha tenido que retroceder y no dejar sin efecto, lo ha dejado en suspenso, porque dice: ha resuelto suspender el instructivo 03 del 15 de mayo. Ahora, interesante la pregunta. Lamentablemente, la Caja de Caminos, algunos funcionarios, trabajadores del sector salud han sido contagiados, entonces van a entrar en la zona de aislamiento, y eso va a repercutir en que la Caja de Caminos ya no puede estar atendiendo como lo ha hecho hasta este viernes pasado. Es posible que ya modifique los días, en razón de que ellos sí estaban atendiendo en forma normal, y eso yo puedo aseverar porque aún tengo amigos dentro de la Caja de Caminos y todo lo demás que nos dan esa información, y bastante información que nos ayuda a hacer este tipo de exposiciones.
Ah, ahora, esa sería la respuesta y como sugerencia lo que hay que hacer es implementar las guías de bioseguridad. Esa es la respuesta, mi estimado Gensi. Un poco complicado, ¿no, licenciado, por la coyuntura actual en la que estamos atravesando por esto de la pandemia del COVID-19, ¿no? Ciertamente nosotros como trabajadores administrativos de la Universidad Mayor de San Andrés, como patrimonio conseguido, tenemos nuestra aseguradora, en este caso el Seguro Social Universitario, que es propio de los trabajadores docentes, ¿no? En cuanto a la infraestructura, porque esa edificación se la ha construido, ¿no? Con nuestros aportes, ¿no? Eso quiero mencionarle también, y rescatando todas las preguntas, las respuestas que usted menciona, y también haciendo un análisis frío en cuanto a la coyuntura actual en la que estamos atravesando, ya que esta pandemia, como nosotros vemos, a diario va subiendo las escalas de contagio, también las escalas de muerte. Entonces, yo considero, en mi humilde opinión, ¿no?, que nosotros debemos, uno, exigir al directorio, a la cabeza de la gerencia del Seguro Social Universitario, que de una vez, de manera sólida, responsable, efectúen medidas de bioseguridad dentro del establecimiento médico, ¿no? Y que la atención sea de manera oportuna y adecuada a los afiliados, ya que nosotros, como asegurados, no estamos libres de algún contagio, ¿verdad? Y ellos ya han tenido el tiempo suficiente de poder establecer protocolos en cuanto a contingencia de esta pandemia, ¿no? Entonces, lo que nosotros haríamos es, en primera instancia, hacer la denuncia. Yo creo que eso amerita el caso, ya que si nosotros no actuamos, nos quedamos de brazos cruzados, esto va a seguir así, lamentablemente. Lo que tendríamos que hacer es hacer la denuncia al ente correspondiente, que en este caso es el AJUS, ¿no? Porque lastimosamente poco o nada podemos conseguir con hacer reclamos dentro de nuestra propia institución, ya que no vemos cambios efectivos, estructurales, que vayan en beneficio de la clase trabajadora, en este caso de los administrativos de la Universidad Mayor de San Andrés. Ya que aquí la responsabilidad está, repito, en gerencia y en el directorio. Y nosotros como trabajadores sabemos quién es el gerente, sabemos quiénes conforman el directorio, ¿no? Que es en este caso gerencia, FETSI-DUMSA, ESTUMSA y también la FUN, ¿no? En la parte del directorio. Entonces nosotros como dependientes tenemos la necesidad de hacer que esta aseguradora funcione de manera adecuada, ¿no? Ya que no solamente los afectados somos nosotros, porque se ve claramente que también el plantel médico, me refiero a los médicos, a las enfermeras, que también son trabajadores, ellos también carecen en cuanto a insumos de bioseguridad. Y es un secreto a voces, nadie lo puede negar. Agradecerle nuevamente, licenciado Benjamín Herrera, a nivel personal y a nivel del equipo HD, ya que usted con esta exposición del día de hoy nos está dando parámetros, ¿no? Conductos adecuados en las cuales en su momento vamos a poder interactuar entre trabajadores y, por supuesto, establecer los mecanismos de reclamo que amerite el caso. Ninosca, adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, igualmente, a nombre del equipo HD y de nosotros, ¿no? De Henry y mi persona, queremos agradecerle, doctor Benjamín Herrera, por todas estas orientaciones que nos ha brindado y que nos permiten conocer, ¿no?, cuáles son nuestros derechos que tenemos como asegurados. Y bueno, a partir de esta información, ojalá podamos, y seguramente vamos a recurrir a las instancias que nos ha mencionado, y de esa forma poder hacer que se cumplan, ¿no?, estos derechos y que se nos preste un servicio de salud mucho más adecuado. Muchísimas gracias a usted de parte del equipo HD y de todos los participantes, quienes creo han quedado satisfechos con todas las respuestas que nos ha brindado. Esperamos contar con su apoyo y su colaboración en otra oportunidad, considerando la amplitud que tiene, ¿no?, esta temática de la seguridad social. Muchísimas gracias a usted y, bueno, a todos los participantes, y los invitamos, ¿no?, a seguir participando de los otros cursos que tenemos más adelante. Muchas gracias y buenas noches.
Licenciado, Ya, por favor, ¿no? Hay una gran demanda en cuanto a sus servicios profesionales. Por favor, quisiera que nos dé también detalles de su oficina, dónde pueden acudir los compañeros, ya que hay una gran demanda de solicitud en cuanto a sus servicios profesionales, licenciado. Muchas gracias, Gensi, muchas gracias, Nenosca, por darme la oportunidad de poder exponer los puntos de vista y en base a nuestro Código de Seguridad Social, en base a nuestra Constitución Política del Estado, en base al decreto de creación de la ASUS, en base a los reglamentos que en ese entonces lo hemos hecho en 2018. Este tema de la seguridad social es bastante amplio. Como les he demostrado al principio, tenemos 3 regímenes. Y otro de los puntos importantes, pues el seguro social a largo plazo. No se olviden ustedes de que hay un senador de Potosí que ha presentado un proyecto de ley para que se haga la devolución hasta un 25-30% de las AFPs, aquellas personas aportantes, pero que en estos momentos están cesantes. Es otro punto de vista, es otro tema muy interesante porque tiene su norma específica, tiene la ley 065 que es específica a lo que es el seguro social a largo plazo. En el corto plazo no solamente es esto del COVID, hay que ver también cuando se tiene pues el tema, por eso está la unidad de auditoría médica, cuando hay la mala praxis. Ahora los señores médicos que respetamos mucho, en su mayoría, tienen su normativa, la 3330, si no me equivoco, en base a eso se va haciendo todo. Eso es por un lado. Por otro lado, también quiero hacer mi invitación a ver que puedan visitarme en mi oficina. Yo estoy en el Colegio de Abogados. Mi oficina es al lado del Colegio de Abogados en el edificio ferroviario, segundo piso, mayor referencia al número 701-115-36. Y nuevamente reitero mis agradecimientos a Gensi, a Ninosca y a toda la producción. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, por último, ¿no? Queremos, Ninosca, también agradecer, ¿no?, a la empresa que hace posible estos cursos de actualización juntamente al equipo Generación HDA, a la empresa Dicor Bolivia del licenciado Gustavo Gutiérrez. Un saludo a la distancia, licenciado Iber Salazar, lo propio. Y a usted, querido trabajador administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés, del magisterio, de diferentes entidades de la clase trabajadora de nuestro país, muchas gracias por su atención y a seguir adelante con estos cursos, ¿no?, que nos fortalecen y nos enriquecen el conocimiento que tenemos para desarrollarnos lógicamente de manera adecuada en nuestras actividades laborales. Ninosca, un buen resto de jornada. Hasta la próxima, Ninosca. Hasta la próxima. Muchas gracias. Que tengan un buen descanso. Gracias.